Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos. Observe sus mandatos, preceptos y decretos, y escuche su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Os decía al comienzo de la Eucaristía que estamos cerrando la primera semana de la Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo litúrgico más antiguo de la Iglesia. Empezó en el siglo IV. ¿Para qué empezó la Cuaresma? Pues para preparar a los catecúmenos que iban a ser bautizados la noche de la Pascua. Entonces el obispo predicaba a los catecúmenos en la catedral. ¿Recordáis cuando éramos más jovencitos en el catecismo, la misa de catecúmenos y la misa de cristianos? Los catecúmenos acudían a la primera parte de la misa y cuando terminaba el obispo de predicar salían de la iglesia porque no podían comulgar, todavía no estaban bautizados. Y el obispo los iba preparando con la catequesis, explicándoles dichos y hechos de Jesús y toda la vida que tenían que vivir
cuando fueran bautizados. Y en ese contexto hay que leer los domingos y todos los días las lecturas que proclamamos en la misa. ¿Qué nos dice hoy el Evangelio? Me voy a fijar solamente en la última frase. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En traducción más sencilla, ser santos porque Dios es santo. Esto es lo que tiene que vivir un cristiano, ser santos. Cuando el Papa San Juan Pablo II terminaba el famoso, recordáis, el famoso jubileo del año 2000, escribía una carta preciosa hablando de la santidad y decía él: la mediocridad no es propia del cristiano. Lo propio del cristiano que tiene que vivir en el siglo XXI, que sea santo. Y ahí nos explicaba los caminos para llegar a la santidad. También el Papa Francisco, hace un par de años, escribía otra carta sobre la santidad preciosa. Sabéis que él está muy obsesionado que los cristianos seamos alegres. La carta encíclica que escribió sobre la alegría marcaba todo su pontificado. Y dice el Papa en ese documento tan bonito: un cristiano tiene que ser santo para ser feliz. Y proponía para ser santo el programa de la entraña del Evangelio. ¿Cuál es la entraña del Evangelio? Las bienaventuranzas. Decía, y dice el Papa en esa carta, los que viven las bienaventuranzas son felices en este mundo y en la vida eterna. ¿Cómo hay que ser santo hoy? Os voy a proponer una pedagogía que la Iglesia siempre nos ha propuesto en el tiempo de Cuaresma. La Iglesia tiene una palabra clave para la Cuaresma, que es la palabra conversión. Esta es la palabra clave que invita a la Cuaresma a todos los cristianos. Porque aunque es verdad que sigue habiendo catecúmenos que piden el bautismo y cada vez más, porque hay muchos niños que no han sido bautizados y cuando son adultos piden el bautismo, también la Iglesia quiere que los que estamos bautizados renovemos lo que somos el día de la Pascua. Y nos propone esta palabra: tenéis que convertiros. Y para convertirnos, la Iglesia nos ha propuesto siempre 5 puntos: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Fijaros qué 5 actos más bonitos tenemos que realizar para ser santos. El primero, examen de conciencia. ¿Cómo hay que hacer el examen de conciencia? Para muchos piensa que solamente hay un pecado, el 6.º mandamiento. Bueno, el 6.º mandamiento es un mandamiento de los 10. Para hacer el examen de conciencia, primero hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé luz para no engañarnos de nuestra vida. Y luego hay unos caminos que la Iglesia nos presenta para hacer el examen de conciencia. El primero, como siempre, son los 10 mandamientos. Jesús nos dijo: no he venido a abolir, sino a dar plena plenitud a los 10 mandamientos. Uno por uno examinamos nuestra conciencia. Segundo, los mandamientos de la Iglesia, que a veces se nos olvida, que son 5. 5 los mandamientos de la Iglesia. ¿Y sabéis por qué la Iglesia ha propuesto estos 5 mandamientos? Para que cumplamos los 10.
Si vais viendo mandamiento por mandamiento, es el camino que la Iglesia propone para que cumplamos los 10 mandamientos. ¿Sabéis cuál es el 5.º mandamiento de la Santa Madre Iglesia? No lo voy a preguntar, no os asustéis, pero lo voy a recordar. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Pagar los diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Amén. ¿Queréis que os confiese un secreto? En 52 años que voy a hacer de cura, nadie se ha confesado delante de mí que no cumple este mandamiento. Nadie. Parece que no existe. Oiga, que hay que ayudar a la Iglesia. Que estas luces, estos bancos, este edificio, hay que mantenerle. Y así todas las parroquias. ¿Que tiene que hacerlo el Estado? Pues no, lo tenemos que hacer los cristianos. Otros saben de conciencia. No vendría mal una pasadita por las obras de misericordia. 7 espirituales y 7 corporales, que reflejan las obras de misericordia, el mensaje del juicio final de San Mateo 25. Y también los dones del Espíritu Santo, entre ellos el don de la alegría. El Papa siempre dice que no quiere cristianos con cara de vinagre y cara amargados. Y es verdad. En el siglo II se quitó de los pecados capitales la tristeza. Y yo diría, hay que recuperar en los pecados capitales la tristeza. Un cristiano tiene que ser feliz. La segunda actitud, dolor de los pecados. Hemos hecho mal a Dios y al prójimo. Y tenemos que sentir dolor. Y si el Señor nos concede las lágrimas del dolor, mejor que mejor. Propósito de la enmienda. ¿Qué significa esto? Una determinación seria de poner los medios necesarios para no volver a pecar. Eso es el propósito de la enmienda. No volver a pecar. Si soy un mentiroso, intentar a partir de ahora decir siempre la verdad. Decir los pecados al confesor en confesionario. ¿Para qué? ¿Para que el cura cotille y se entere de todo lo malo que he hecho? Pues no. El sacerdote en el confesionario es padre y médico. Padre y médico. Padre que perdona los pecados como el padre de la parábola del hijo pródigo, y médico que cura nuestras heridas del pecado. Si yo a mi médico cuando voy a verle no le digo los síntomas que tengo, mi médico no es adivino. Tendré que decirle, oiga, mire, me duele esto y esto otro, para que él tome las medidas necesarias y me cure las heridas del cuerpo. Pues el sacerdote en el confesionario es el médico del alma. El médico del alma. Es una preciosidad ser médico del alma. Curar las heridas del pecado que genera en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón. Y por último, cumplir la penitencia. El sacerdote, después de darte la solución, dice, reza usted en penitencia tal cosa. Bueno, pues hay que cumplirlo. En esos 5 momentos os invito a que viváis ese proceso de conversión para vivir lo que nos ha dicho Jesucristo. Ser santos como mi Padre es santo.